Y ahora sí, vamos a la primera presentación, trazabilidad en grúas, cuando la gestión deja de ser un trámite y se convierte en prevención. A cargo del magíster arquitecto Néstor Pereira, inspector coordinador de condiciones ambientales de la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Néstor, adelante. Un placer recibirte también. Bueno, buenos días. Es un placer estar nuevamente acá presente en este Congreso CISO de Seguridad en la Construcción. Yo vengo también en representación de lo que es la tripartita soy integrante de la tripartita de Seguridad y Salud en la industria de la construcción, ámbito que reivindico porque desde octubre de 1987, o sea que el año que viene va a estar cumpliendo 40 años, es el ámbito tripartito más viejo de los que tienen registro. Y en ese ámbito siempre estamos trabajando en todos los temas que hacen a la salud y seguridad. Y bueno, yo desde la inspección lo que trato de traer al Congreso siempre son temas que de alguna manera nosotros encontramos que nos hacen un poco de ruido. Y la idea es presentar el tema, hacer referencia a la normativa que tenemos y de alguna manera ponerlo en el tapete para ver si entre todos después podemos encontrarle algunas soluciones a pequeños problemas que se nos vienen presentando. O sea, siempre que cae una grúa empiezan a surgir un montón de preguntas. El problema que tenemos es cuando esas preguntas quedan colgadas. Y hasta a nosotros nos pasa. Yo recordaba ahora que con la tormenta de ayer, siempre recuerdo un día que llego a una obra por un accidente y alguien comenta, llegó el arco iris. Entonces le pregunté, ¿por qué el arco iris? Dice, sí, dice, porque siempre llegan después de la tormenta. Yo me reí porque me causó gracia, pero pensé, digo, ¿cuántas tormentas nosotros evitamos? Digo, creo que hay un montón de tormentas que nosotros evitamos y bueno, hoy vamos a ver si podemos encontrar alguna solución para evitar este tipo de tormenta. Estos casos pasó el año pasado, se dio en un periodo corto de tiempo, donde colapsaron 2 grúas, caen 2 grúas. Y también en esos comentarios donde todos comentan cuando pasa este tipo de cosas, alguien comentó, dice, esa grúa no cayó hoy, venía cayéndose hace tiempo. Entonces, eso también lleva a pensar de que si alguien sabía que eso estaba pasando, ¿por qué no tomamos las medidas antes? Haciendo un poquito buscando en los datos que tenemos en la inspección, me fijé cuáles eran las principales intimaciones que realiza la inspección con respecto al tema grúa. Y en el primer lugar aparecen los aspectos de documentación y registros obligatorios que están en la normativa. El libro con la historia de trazabilidad de la grúa, el registro de las inspecciones, cuando hablamos de grúas torres, las inspecciones que se exigen en los artículos 191 y 192 del decreto 125, que lo que establecen es una inspección ocular del equipo a nivel de piso antes de montarlo, una inspección del equipo montado y después una prueba de carga. Y eso la norma nos dice que tiene que quedar registrado en el libro de obra. Entonces a veces nosotros no encontramos esos registros. No quiere decir que no se haya hecho, pero si no está registrado, para nosotros es como si no se hubiese hecho. Después el tema del plandizaje, después en un segundo lugar aparece el tema de los dispositivos de seguridad y operación, el tema del anemómetro, los limitadores y los frenos, el control de radio de giro, los limitadores de carga, el pestillo del gancho de la grúa, que es algo que casi siempre se rompe antes de que llegue la inspección. Hasta una semana antes estaba funcionando o hasta hace unos días antes estaba funcionando. Después el tema de los operadores y sobre todo el tema de la capacitación y los certificados de actitud psicofísica, que eso generalmente lo que encontramos es muchos vencidos. Pero la falta de trazabilidad es la que más se registra. Ahí tenemos un problema, 2 de cada 3 intimaciones corresponden a el registro de trazabilidad. Entonces, es importante preguntarnos si conocemos la historia del equipo que estamos usando.
Acá les traigo un par de ejemplos que ustedes pueden ver. Esto, acá sobre la derecha tenemos unas grúas que estuvieron en un edificio abandonado, una obra del Plan Fénix, que queda acá a un par de cuadras, que comenzaron, o sea, se instalaron cuando se empezó el Plan Fénix a fines de los años 90 y hasta la pandemia estaban armadas esas grúas. Bueno, esas grúas se desarmaron, no sabemos qué pasó con esas grúas. Después, bueno, el tema de las otras fotos que ven son unas grúas que están para la venta, ¿tá? Y están depositadas de esta manera. Entonces, ahí es donde empieza a cobrar importancia el registro de trazabilidad o el libro del historial con la grúa, que lo que hace de alguna manera es de documentar la vida operativa de la grúa, ¿tá? Tiene como contenido clave el ver el ciclo operativo de la grúa, detallando el montaje inicial, los sucesivos montajes, las inspecciones que hablaba al principio de las grúas torre, que están en el artículo 191 y 192, el resultado de esas inspecciones, intervenciones críticas cuando se hacen reparaciones de motores o mecanismos, y después documentos que intervengan de cualquier cambio estructural de la grúa. Esto viene, el libro de trazabilidad de la grúa viene con documentos que son anexos y que siempre están exigidos también en la normativa, que es el manual del fabricante o, en su defecto, un estudio estructural, las instrucciones de operaciones y los procedimientos de reparación de averías. El libro de trazabilidad de la grúa viene en muchas grúas que vienen de fábrica como el libro de registro y conservación. Esto es un ejemplo de una grúa del año 2016 que nosotros cuando la inspeccionamos, lo único que tenía registrado era el primer montaje. El resto del libro estaba vacío, ¿tá? Después había una serie de documentos sueltos que indicaban que a la grúa se le habían hecho inspecciones y algunos cambios de algunos elementos. Pero digo, cuando tenemos un libro que ya viene todo, digo, creo que lo más práctico es llenarlo en el libro que venía indicado para tal fin. Digo, porque de esa manera vamos guardando todo junto con la grúa. Bien, cuando no tenemos el manual del fabricante, tenemos un problema que es que la trazabilidad es exigible. Tenemos que tener una trazabilidad de la grúa. No puede ser que nosotros hagamos inspecciones en el año 2025 y nos encontremos grúas que tienen más de 20 años o grúas que tienen menos de 20 años, pero que no tienen el manual del fabricante, digo, y no tienen un libro de trazabilidad de la grúa, que es exigible desde la entrada en vigencia del decreto 125 del 14. Entonces, sin un pasado documentado, lo primero que tenemos que hacer es tratar de reconstruir la evidencia. ¿Cómo? Realizando una identificación física del equipo, un relevamiento técnico completo, un estudio estructural que implique ensayos no destructivos, prueba de carga y a partir de ahí empezamos a generar el libro de trazabilidad. O sea, la falta de trazabilidad no es un solo problema administrativo, no es una intimación más desde el punto de vista administrativo porque me faltó un documento. Es un problema de seguridad estructural de la grúa, porque si yo no conozco el pasado, es complicado en todo, hasta... Bien. Después, una de las consultas que más tenemos es ¿qué es un estudio estructural de una grúa? Lo que está solicitado en el artículo 207 del decreto 125. Acá, en el decreto no hay una definición concreta de qué es un estudio estructural, pero entendemos que es una evaluación técnica que tiene que realizarla un ingeniero, mecánico, civil, industrial o alguno similar que tenga... porque hoy en día aparecen cada vez títulos que no son específicamente estos, pero alguien que tenga competencia como para poder realizar ese estudio. Lo que tiene que hacer es verificar la integridad, estabilidad y resistencia de los equipos. Esto siempre si no se tiene el manual del fabricante o la grúa tiene más de 20 años o equipos que son modificados. Hoy en día nos hemos encontrado con muchos equipos que están viniendo de Chile, de Paraguay, y bueno, esos necesitarían tener esto.
Incluye una inspección física del equipo, ensayo y la emisión de un informe que avale que ese equipo está para ser usado en obra en condiciones seguras. Esto es lo que nosotros entendemos que debería ser un estudio estructural. Lo que sí sabemos, lo que no es un estudio estructural que está pedido por el decreto. O sea, no es una inspección ocular y una prueba de carga como muchas veces pasa, y menos con informes con leyendas del tipo que tanto como ha sido podido verificar. Nosotros nos hemos encontrado y hemos tenido contacto, dice, profesionales que a veces hacen eso y dicen, bueno, a mí me llamaron, la grúa estaba montada y yo hice lo que pude. Ya la grúa estaba montada, fui, hice una inspección y le hice una prueba de carga. Bien, eso no es el ensayo estructural que está pidiendo, el estudio estructural que está pidiendo el decreto, el artículo 207 del 125. Bien. En el tema de las verificaciones y los ensayos que hablábamos, el objetivo es evaluar la integridad del equipo sin alterar sus propiedades físicas. Generalmente eso se hace con ensayos no destructivos. Lo primero es una inspección visual para detectar las correcciones, deformaciones, estado de los tornillos y bulones, que esto es lo que yo hago cada vez que monto, por ejemplo, una grúa torre. Es lo que me pide el decreto en los artículos 191 y 192. Después, el uso de partículas magnetizables para la localización de fisuras en soldaduras, enganchos, el ultrasonido para medir el desgaste interno de los materiales, medir espesores, fallas en la soldadura, tintas penetrantes para la detección de grietas en los componentes de la estructura. Después, las pruebas de carga, una prueba de carga estática para evaluar la estabilidad y las deformaciones que sufre el equipo, y después una prueba dinámica para ver cómo funciona ese mecanismo. Después, todos estos estudios los determina el profesional en el momento de hacer el estudio, que es muy distinto si yo tengo una grúa que tiene 20 años, pero tiene un registro de trazabilidad. Entonces ahí el profesional, en función de la historia, puede determinar estos estudios u otros. Hoy en día hay estudios que se hacen a través de electricidad que permiten ver cómo está la soldadura por debajo de una capa de pintura. Bueno, pero todo eso tiene que ser lo determina el profesional. Bien, acá tenemos un ejemplo del tema de tintas penetrantes para soldaduras y partículas magnetizables. Bien. Otro tema que nos encontramos es el tema de quién es el responsable de tener esta documentación. En primer lugar, la empresa constructora es quien debe tener la documentación en la obra. Después, el propietario del equipo es quien debe proveer la trazabilidad, porque nos pasa que muchas veces llegamos y se está usando la grúa, le pedimos a la empresa y la empresa dice, no, mire, la grúa es alquilada. Entonces nosotros tenemos el problema que siempre le hacemos el acta a la empresa que encontramos como titular de la obra. Entonces a veces pasamos un montón de tiempo discutiendo en idas y vueltas entre documentación que va, documentación que viene, y no aparece la documentación y la grúa se termina desmontando. Después, el técnico prevencionista es quien debe verificar el cumplimiento. Después, el arrendatario de la grúa, entendemos que la responsabilidad por las condiciones estructurales del equipo no se transfieren, son siempre del propietario. Y el arrendador es responsable por el uso y el mantenimiento del equipo. Entendemos que en esto tiene que haber una gestión y el control de los documentos cruzados. Bien, para terminar, que hoy creo que estuve dentro del tiempo, me dice, entendemos que la trazabilidad no evita los accidentes por sí solo, pero la falta de trazabilidad nos vuelve vulnerables. Y siguiendo con el eslogan del Congreso, más gestión, mejor prevención, cuando la gestión es real. Gracias.